Buenas tardes, saludos a todos. Este es el portafolio del curso Metodología para la Enseñanza de la Matemática, la unidad 1. Mi nombre es Andrea Hurtado Guevara. Ante la primera pregunta que nos dice, ¿existen diferencias entre la metodología de la enseñanza de la matemática que se utilizaba hace 10 años y la actual? Mi respuesta es sí, efectivamente existen diferencias en la metodología utilizada hace 10 años en la enseñanza de la matemática. Años atrás se trabajaba con la memorización de fórmulas, teoremas, definiciones mediante un enfoque conductista en el cual era el docente quien tenía, como quien dice, la última palabra y era quien transmitía el conocimiento a los alumnos. Actualmente se enfatiza en la resolución de problemas de contextos reales. Se ha dado cabida a la construcción del conocimiento por parte del estudiante mismo, en la que exploran situaciones del entorno y una matemática a la que llamamos realista. Conecta los conocimientos con la construcción propia del conocimiento. Continuando con esa misma respuesta, hago una cita de Riveros, Vargas y Parra en el 2020. Si la matemática es un acto humano, entonces debe tener relación con la realidad y ser relevante para la sociedad, como también usar contextos realistas en los cuales son primordiales para el enfoque de la educación matemática realista. Todavía con esta misma pregunta, en la educación actual se han desarrollado nuevas tecnologías y herramientas para la enseñanza de la matemática, aplicaciones en los teléfonos móviles y en las computadoras, programas de simulación que permiten una mayor interacción y participación de los estudiantes, perdón, preguntas de capacitación, actualización para mejorar la calidad de la enseñanza, mayor importancia en la formación de los docentes en la enseñanza de la matemática. La pregunta 2 dice, desde su perspectiva, ¿qué características deben tener los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática para que eso facilite la construcción de los aprendizajes significativos en los estudiantes? A lo cual mi respuesta es, para que esto suceda es importante que las situaciones presentadas o problemas tengan una conexión con la realidad, como dije anteriormente. Los estudiantes deben tener una participación activa en el proceso y realizar actividades que le permitan aprender por sí mismos. Las experiencias de aprendizaje deben ser contextualizadas tomando en cuenta los conocimientos previos, la cultura, los aspectos socioafectivos de los estudiantes o a lo que se conoce como el enfoque psicologista. Continuando con esa misma respuesta, menciono que se debe utilizar o se deben utilizar metodologías innovadoras que permitan a los estudiantes autorregular su propio aprendizaje, potenciar las habilidades de pensamiento para el logro de aprendizaje más significativos. Los estudiantes deben aprender matemática comprendiéndola, enfocarse y no en la memorización, sino en el aprender haciendo, no en memorizar fórmulas, teoremas o definiciones. La pregunta número 3 dice, ¿hay que cambiar la forma en la que se enseñan las matemáticas? Pues en este aspecto hay muchas teorías encontradas o muchos argumentos. Algunos piensan que es necesario cambiarla, eh, otros que es más bien mejorar la formación de los docentes en la implementación de las metodologías existentes. En cualquier caso,
Es importante que la enseñanza de la matemática sea relevante, accesible y significativa para los estudiantes y que se adapte a las necesidades y características de cada uno de ellos. Ante la pregunta, ¿qué haría usted diferente a la metodología que empleaba su profesor de secundaria? Ok, en mi caso el profesor fue el mismo durante los 5 años de secundaria. Nos daba matemática y física matemática. Luis Paulino Valerio, muy buen profesor, excelente, muy estricto, con algunas dificultades, eso sí, para comunicarse con los alumnos. Pasaba por los pupitres y nos daba coscos. Si teníamos basura de los lápices, la botaba al suelo para que tuviésemos que barrer. En sí, nos amenazaba con una regla grande que tenía de madera, nos decía cosas como para que pudiéramos, no sé, mejorar, pero a su modo, ¿verdad? De una manera amenazante, digámoslo así. Con respecto a esa misma pregunta, cambiaría lo que hizo él, digamos, en su actitud negativa hacia las respuestas de los alumnos. Empatía, pues no tendría comportamientos groseros o acercamientos físicos de manera violenta, aunque sea por broma. El método participativo era participativo, sí lo conservo, además de que aún se utiliza el paso a paso en todos los procedimientos, yo lo hago, yo lo utilizo así y así enseño también. Me parece una idea genial porque eso se ha perdido. Entonces, el hacer procedimientos nos lleva a una mejor claridad de los ejercicios. Eso lo mantendría. Que ante la pregunta, ¿cuál considera usted que es el mayor reto en la educación actual para la inclusión de los principios del dúo en el sistema educativo? Bueno, el cambio de mentalidad es súper necesario que los docentes cambien de mentalidad, que se vea que hay, bueno, la sociedad en general, que se vea que hay una diversidad de pensamiento, de actuación de los docentes, que es distinta la forma de aprender de cada uno. Eh, pues sí, una cultura escolar que valore la equidad, la diversidad, como les mencionaba, formación, capacitación, porque si se preguntan, muchos de los docentes aún no conocen bien de qué se trata el dúo y poner en práctica muchas de las cosas, de los principios y las pautas del dúo. En ese sentido, la misma pregunta, bueno, se debe dar una evaluación y dar seguimiento a cada uno de los casos individualmente, evaluar ese seguimiento constante, las implementaciones del dúo en el aula y que sea supervisado de manera que se pueda mejorar cada vez que se pueda mejorar por medio de cada docente. Incluso requiere compromiso de las familias, de la comunidad educativa en sí, de los estudiantes también y de los directivos o quienes estén armando. Estas son las referencias. Muchas gracias.